¿cuánto cuesta construir un parque temático? Pues depende. No es una respuesta fácil y de hecho es bastante compleja. Así que hoy vamos a hablar de dinero. El vídeo lo voy a dividir en diferentes secciones porque no hay un solo tipo de parques temáticos, así que tengo que dividirlos según sus ingresos, según su tamaño, un montón de cosas diferentes que lo clasifican en su categoría única. Así que las respuestas irán variando según la categoría, lógicamente. Porque, por ejemplo, no tendría sentido comparar Tivoli World con Disney Orlando, porque sus números son totalmente diferentes, así que no sería justo para ninguno. Por eso vamos a dividir los parques en tres categorías diferentes: los parques indoor o parques pequeños, los parques regionales o mega regionales y los megaparques o resorts. Por un lado tenemos los parques indoor o los parques pequeños, que aquí en España no tenemos demasiados, pero que son los parques que están, por ejemplo, dentro de centros comerciales o que son pequeñitos, como por ejemplo el Tivoli World, y que suelen estar en zonas de alta afluencia que ya existen. Es decir, que estos parques no se construyen desde cero, sino que utilizan una infraestructura que ya existe para construir este nuevo emplazamiento. Después están los parques regionales y los mega regionales, que son los parques que básicamente no tienen competencia dentro de un área, como por ejemplo PortAventura, que no hay ningún parque de su categoría que esté alrededor de PortAventura. Este sería un parque regional o mega regional. Y por último, la última categoría serían los megaparques, que son básicamente Disney y Universal. Ya está. Empezaremos con los parques indoor o pequeños, porque son los más chiquititos. Pero para poder entender sus beneficios y sus costes, hay que tener en cuenta de que estos parques existen porque existen los parques mega regionales, los regionales y los mega resorts. ¿Por qué? Pues porque esos parques grandes establecen una cantidad de cosas que los demás parques miran para poder crear los nuevos parques pequeños. Es decir, que Disney, Universal y los parques más grandes establecen de una manera u otra cómo funcionan los modelos de diseño, de financiación y de construcción de casi todos los parques del mundo. De hecho, cuando se construyó Disney California, el que se encargaba de encontrar el territorio perfecto para construirlo fue el economista Harrison Price, que le llamaban cariñosamente Buzz, como Buzz Lightyear. Y él hizo un estudio muy extenso de los mejores lugares para poder construir el parque, teniendo en cuenta la población, la renta per cápita, las comunicaciones, un montón de cosas que después otros parques en el futuro mirarían para poder construir sus parques y que tuvieran éxito, porque el éxito de Disney California fue increíble. Y claro, también eligieron a Buzz para que pudiera buscar el terreno perfecto para construir los resorts de Disney en Orlando y en Tokio. Este hombre, Buzz, dejó unas directrices muy interesantes en cuanto a la inversión inicial que tiene que hacer una empresa de parques temáticos para poder construir un parque temático, teniendo en cuenta el número de visitantes que se quieren tener y las dimensiones del parque. Realizó un cálculo que estimaba más o menos cuánto dinero había que invertir por cada visitante que se quería. Entonces, para un parque que fuera solamente de atracciones, como puede ser Six Flags o Cedar Point, pues estos parques tendrían que invertir $200 por cada visitante que se quisiera. Y luego los parques de historia o los parques más temáticos tendrían que invertir $500 por cada visitante proyectado, como mínimo. Así que bueno, con esta pequeña intro de las inversiones iniciales de los parques temáticos, vamos a analizar en detalle los diferentes parques temáticos en sus diferentes categorías. Primero, veremos los parques temáticos o indoor. Y curiosamente estos parques son los que más beneficio dan, en relación a su área, por supuesto, y a su inversión, no en general. Estos sitios tienen un área normalmente de entre 1000 y 3 hectáreas más o menos de expansión, y se benefician de que se construyen dentro de cosas que ya existen, como centros comerciales, por ejemplo. Como os he dicho, aquí en España tuvimos el Nickelodeon en Sanadú, que mejor ni hablar de él, pero son este tipo de parques. Y claro, el hecho de tener estos parques dentro de sitios que ya existen evita el gasto más importante y más difícil de hacer, la adquisición de los terrenos para construir un parque, por lo que el gasto en general se reduce bastante en comparación a otros parques. Estos parques pequeños o indoor tienen un coste de entre 10 y 30 millones de dólares. Voy a hablar en dólares porque la inflación me mata y es un lío cambiar, ¿vale? Lo siento. Y el rango es tan amplio porque hay que tener en cuenta cosas como por ejemplo las IPs o la tecnología que se va a utilizar. Porque no es lo mismo un parque indoor de atracciones pequeñitas que un parque indoor de atracciones de realidad virtual o cosas de ese estilo. Y en cuanto a los parques pequeños, pues depende de qué clase de flats se quieren poner, si son montañas rusas buenas o son usadas, de ese estilo. Entonces, productivamente hablando, estos parques son los que más ganancias tienen por metro cuadrado en relación a su inversión inicial. Y esto es porque utilizan su espacio mejor. Es decir, que no gastan espacio innecesariamente en avenidas gigantes o en zonas de recreo, sino que van a lo que van. Así que llenan todo el espacio que tienen con muchísima oferta para que la gente no se aburra y se vaya.
básicamente. Y esto hace que cada metro cuadrado bien utilizado genere muchísimos ingresos, por lo que estos parques generan más o menos en torno a 3 y 10 millones de dólares. Así que la relación inversión-ganancia de estos parques es la más rápida y la más rentable a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque por cada metro cuadrado generan bastante dinero en comparación con otros parques que ya veremos. En esta gráfica podemos ver un poco mejor la distribución de gastos y ganancias de diferentes parques. Y los indoor, los pequeños, son los que más altos están. Por ejemplo, se puede ver que un parque como Kidzania tiene que invertir $400 por pie cuadrado, unos $1.200 por cada metro cuadrado, y ver unos ingresos de alrededor de 300 por pie cuadrado o 900 por metro cuadrado, que esto es un retorno del 75% de la inversión. Tela. Es tela. Ahora veremos los parques regionales y mega regionales, que básicamente son todos los parques que hay que no son ni Disney ni Universal. Parques como por ejemplo Legoland, PortAventura, Cedar Point, Six Flags suelen ser regionales y están dentro de esta categoría. Estos parques son súper interesantes porque tienen una expansión muy similar a los de Universal o Disney, pero tienen unos ingresos que son una fracción de lo que ganan Disney o Universal, así que no son iguales. Los parques regionales suelen expandirse entre 20 y 40 hectáreas más o menos, que no es poco, y que sobre todo no es nada barato, porque pensad que hoy en día no es nada fácil conseguir un terreno así de grande, vacío, cerca de un núcleo urbano, con buenas conexiones, en fin. Y mientras más cosas tenga, más caro va a ser, así que sube un montón el precio inicial que hay que desembolsar para empezar el proyecto, en fin, un lío. Pero por ejemplo, en lugares donde la industria está creciendo más, como por ejemplo en Dubai Parks and Resort seguramente habrá costado muy poco construir. El terreno me refiero, porque desierto sobra en Dubai, así que no hace falta invertir muchísimo dinero en los terrenos para poder empezar a construir un proyecto. Y por el otro lado, si miramos a Estados Unidos, donde hay muchísimos parques regionales, nos damos cuenta de que ninguno ha sido construido después de los años 80, sin contar por supuesto parques de Universal y tal. Y esto es porque el precio del suelo es extremadamente caro y no es rentable invertir en un parque regional pagando tantísimo dinero simplemente por el terreno. En España, por ejemplo, no ha habido ningún parque nuevo en esta década, sin contar por supuesto las segundas puertas como Ferrariland, pero lo que quiero decir es que es mucho más complicado conseguir terrenos ahora. Por ejemplo, tuvimos el proyecto de Paramount en Murcia, que supongo que se fueron a Murcia porque el terreno ahí es mucho más barato que construirlo, por ejemplo, cerca de Madrid o Barcelona. Pero claro, al invertir en una zona menos popular, pues el proyecto va mal y al final muere. Así que para construir un parque regional o superregional habría que desembolsar una cantidad de entre 200 y 500 millones de dólares. Mucho dinero, ¿eh? Y el rango vuelve a ser tan amplio porque hay que dejar espacio para las IPs y para los tipos de atracciones, porque hay parques que se lo curran de verdad y que implementan tecnología puntera en sus parques, y luego hay otros que no. Y estos parques tienen una media de ingresos de entre 100 y 300 millones de dólares anuales, con suerte. Y teniendo en cuenta de que tienen la misma expansión que un parque de Disney o Universal, es mucho más claro ver ahora que su rentabilidad y que su eficacia económica es muchísimo más baja que, por ejemplo, los parques indoor. Y esto pasa porque la expansión del parque que tiene no genera los beneficios en relación a la cantidad de espacio que tiene. Es decir, que cada metro cuadrado es mucho menos eficiente. Volviendo a la gráfica de antes, vamos a verla. Ahora podemos ver que estos parques son los que menos productividad tienen en relación al área. Más o menos tienen una rentabilidad del 25%. Es decir, que generan bastante menos de lo invertido. Este dato no significa que los parques sean malos o que no sean rentables, sino que la inversión va a tardar bastante más tiempo en recuperarse que, por ejemplo, la de los parques indoor. Así que verá los beneficios gordos más a largo plazo que a corto plazo. Y antes de llegar a los parques gordos, os quiero recordar que si os gusta este tipo de contenido, por favor me dejéis un like, un comentario bonito y os suscribáis para poder tener mucho más contenido como este, ¿vale? Vale, gracias. Está clarísimo que Disney y Universal tienen que ir en su propia categoría, porque son las dos empresas más grandes del mundo en cuanto a parques temáticos y las que más ingresos generan. Así que no sería justo comparar a Disney o Universal con otros parques. Y lo interesante es que no hay ninguna otra compañía en el mundo que se atreva, por ahora, a competir con estos gigantes. Es decir, que no hay ninguna compañía emergente que parezca que va a competir o a destronar a Disney y Universal, porque están ya tan establecidos y tienen las raíces tan echadas que es prácticamente imposible sacarlos de donde están. Un parque de estas características tiene un cash flow más o menos de 300 millones de dólares. Cash flow y unos ingresos anuales totales de hasta 1.000 millones de dólares. Mucha pasta. Y claro, estos números pueden parecer muy altos, pero hay que tener en cuenta su costo inicial
de 2 o 3 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero. Así que es normal que estos parques generen muchísimo dinero porque se invierten mucho, así que se esfuerzan para poder generar mucho dinero. Aunque para ser más justos, hay que analizar los parques que se han construido en la última década. ¿Por qué? Porque si analizamos los datos de los parques que se construyeron entre el 1950 y 1960, pues los datos estarían súper distorsionados por cosas como la inflación o el precio del suelo. Así que no sería justo comparar los resultados de un parque establecido ya desde hace 70 años. Estos gigantes de los parques saben quiénes son, saben lo que ofrecen y saben lo que tienen que hacer. Es decir, que cuando van a construir un parque en un sitio nuevo, como por ejemplo Japón, pues saben que el gobierno de Japón, o del país que sea, les va a ayudar de una manera u otra para poder llevar el proyecto a cabo. Porque eso también beneficia muchísimo al país en cuestión, generando muchísimo turismo, puestos de trabajo, reputación, en fin, que les sale rentable. Algo muy similar pasó aquí en España cuando Disney estaba buscando emplazamiento para Euro Disney, porque España se bajó un poco los pantalones ofreciendo cosas como bajada de impuestos a Disney para que vinieran a España. Y ahora sí nos dijeron que no, ¿eh? En Shanghái, por ejemplo, el gobierno les construyó a Disney una línea exclusiva de metro únicamente para Disney. Son VIPs totales. Y en Japón, Universal Studios fue subsidiado completamente por el gobierno municipal de Osaka. Es decir, que los gobiernos intervienen un montón en la construcción de estos parques para que sean posibles. Y aunque parezca que todo es muy fácil para estos parques, tienen el problema de que ellos mismos son su propia competencia. Es decir, que no tienen miedo a que aparezca de repente un megaparque temático que vaya a destronarles, como os he dicho antes, sino que tienen miedo de que no cumplan las expectativas de la gente que ya conoce la marca. Y las expectativas son tan altas porque en el pasado, cuando se construyeron, por ejemplo, Disney California o Orlando, pues el precio del suelo era muchísimo más bajo, así que se podían permitir gastarse muchísimo dinero en las atracciones y hacer así que el nivel del parque fuera muchísimo más alto. Esas empresas, por ejemplo, se gastan 100 millones de dólares en una atracción. Una atracción. Y si recordáis, pues 100 millones de dólares puede costar un parque regional entero. Entonces, por ejemplo, pongamos que Universal quiere construir un parque temático aquí en España. Pues este proyecto, además de lidiar con temas muy difíciles, como por ejemplo la compra de terreno a precio de hoy, que es muy caro, en un sitio bien conectado, con una buena afluencia de gente y cerca de un núcleo, tiene que construirse con las expectativas de la gente en mente. Es decir, que no puede construir un Universal barato. Tienen que siempre mantener su imagen y gastarse muchísimo dinero para imitar la experiencia de Orlando, una experiencia que fue más barata que de construir. Por eso, construirla fuera de Orlando, donde los terrenos son más caros y es un mercado totalmente fuera de su zona, es muchísimo más caro construir. Y también hay que tener en cuenta cosas como las expansiones. Universal es súper conocido por sus expansiones, como por ejemplo el mundo de Harry Potter, que costó 300 millones de dólares, o el nuevo mundo de Nintendo, que va a costar 500 millones. Es que es muchísimo dinero para zonas muy pequeñas, porque ellos, claro, como ya han pagado su inversión inicial en los parques donde están haciendo estas expansiones, pues no les importa hacer otra inversión así de grande para poder expandir su oferta. Pero claro, cuando se proyecta un parque nuevo de la misma marca, tienen que tener en cuenta de que la gente va a querer esa experiencia en este parque nuevo. Y no es tan fácil y sobre todo no es nada barato. Y son realmente las expectativas y la autocompetición lo que hacen que Disney y Universal sean tan caros de construir hoy en día. Porque realmente ninguna otra compañía podría invertir 4.000 millones de dólares para construir un parque temático, sin estar ya en el mundillo de los parques temáticos. Por ejemplo, Euro Disney, que lo tenemos al lado. Este proyecto costó al final 4.000 millones de dólares. Muchísima pasta. Se esperaban unos 10.720.000 visitantes. Es decir, que se invirtieron $345 por visitante a la hora de diseñar el proyecto. Pero lo divertido viene ahora, porque en su primer año en positivo, que fue realmente el tercer año de abierto, los visitantes se gastaban una media de $45 cada día que visitaban. Que esto no es nada. El parque nada más que generó 50 millones de dólares en su tercer año, que comparado con la inversión de 4.000 millones casi, pues no es nada. Entonces aquí se ve un poco la diferencia entre la rentabilidad que tiene un parque pequeño o un parque así de grande, que va a ver mucho más lentamente su inversión de vuelta. Vamos a ver la gráfica que os he enseñado antes para ver la relación que tienen los megaparques con los otros. Vemos que no están ni los más altos ni los más bajos, están ahí justo en el medio, pero son los que más se extienden horizontalmente, es decir, que tienen diferentes costes de inversión. Si nos fijamos, por ejemplo, en Universal Studios Japón,
vemos que tuvo un coste inicial de $600 por pie cuadrado o 1.800 por metro cuadrado, y vemos que tiene unos ingresos de más o menos 200 por pie cuadrado o $600 por metro cuadrado. Así que esta gráfica demuestra lo que le va a costar a un parque de estas características y que tuvo una inversión tan gorda poder recuperar su inversión inicial. Y lo más curioso de todo es que los megaparques representan nada más que el 4% del total de parques en el mundo, pero estos parques generan el 65% de los ingresos, es decir, que se llevan muchísimo dinero en relación a los otros. El 65% de la industria de los parques temáticos se va simplemente a Disney y a Universal. Después tenemos los parques regionales, que son más o menos el 10% de los parques y generan un 25% de los ingresos. Pero los parques pequeños son el 84% de todos los parques que hay y nada más generan el 14% de los ingresos. Me parece súper curioso que tantos parques generen tan poca pasta. Entonces, con estos datos que os he contado, podemos entender un poco más cómo funciona el mundo económico de los parques temáticos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y está claro que a los ojos de un inversor, su consejo sería: hazte un parque temático indoor, porque vas a ver los beneficios devueltos en nada de tiempo. Porque recuperar $30 millones en un sitio donde el metro cuadrado te devuelve muchísima pasta, pues es mucho más fácil que, por ejemplo, que te devuelva los 300 millones que has invertido en un parque super regional o regional. Y ya ni te cuento los megaparques, porque $4.000 millones no se recuperan nada fácil. Madre mía, no ha sido nada fácil recopilar todos estos datos, pero me ha parecido súper interesante porque creo que vale la pena saber cómo funcionan económicamente los parques temáticos, porque no todos son atracciones, y sobre todo ver cuáles son más rentables y por qué. Es una industria que mueve millones y millones de dólares anualmente. Y es súper curioso que casi todos los ingresos los generan nada más que un 4% de los parques. Es decir, que el mundo de los parques temáticos es prácticamente un monopolio al que es muy difícil y muy caro entrar. Y ya está. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Yo me lo he pasado muy bien buscando la información para vosotros. Y si os ha gustado, por favor, dejadme un like, dejadme un comentario bonito, ¿eh? Y suscribiros para más contenido como este. Hasta la próxima.